Hola mi gente querida, muy buenas a todos, bienvenido a mi canal Mateo Raúl, acá en Estonia con mi novia Lisana. Hola. La verdad que estoy muy feliz, los extrañaba un montón porque ya hacía unos días que no venía postando, estaba lleno de cosas y bueno, hablando de un asunto que me lo vienen pidiendo tipo desde el primer día que empecé el canal y le digo, bueno, creo que llegó la hora de hablar de este asunto tan importante para el 80% de los hombres que están en nuestro canal y todos los días me hacen la misma pregunta. Mateo, ¿cómo son las estonias? Sí. Mateo, ¿cómo me encaro una estonia? Mateo, ¿cómo me agarro una estonia? Mateo, ¿cómo...? Todos quieren las estonias. Yo les hablo de trabajo, de esto, de lo otro y lo único que me preguntan es, bueno. Sí. Pero bueno, está bien. La verdad que las mujeres acá son muy lindas y hay que decir la verdad, hay que hablar. Y les voy a pasar todo lo que yo creo, lo que Lisana cree, para ver si les saca la duda o si les ayuda un poco. Pero bueno, la idea de hoy es realmente conversar sobre cómo es la mujer estonia, cómo son las mujeres acá. Y si te gusta y después querés intentar agarrarte alguna o probar, bueno, ya vas a tener un poco más de información. Así que sin dar más vueltas, empecemos con este video que te preparamos hoy. ¡Ya! Bueno, Lisana, creo que ya que estás acá hoy invitada en el video, te quiero agradecer por estar acá. Gracias. Una mujer tan bella, siempre a mi lado, es muy importante. Gracias. Pero bueno, te voy a preguntar primero, rápidamente, ¿cómo es, de forma general, la mujer estonia? ¿Qué crees? ¿Cómo son las mujeres acá? Yo creo que en general somos muy iguales a los hombres. Podemos hacer todas las cosas que los hombres quieren, las carreras, trabajo Sí. y ganar el mismo. Sí, hay una pequeña diferencia todavía, pero Sí. está mejorando cada año y hay muchas mujeres haciendo trabajos que hacen los hombres. Entonces, en ese sentido, somos iguales. Uh-huh. Y también en casa, yo diría que es muy así igual. Sí, yo siento lo mismo. Pero bueno, eso sí, yo realmente lo veo. La mujer estonia no hay ninguna diferencia con un hombre. O sea, es casi totalmente igual, en todos los sentidos. Pero ahora hablando un poco más así de, por ejemplo, en una relación. O sea, nosotros somos latinos y queremos conocer una estonia. ¿Cómo crees que sería la mejor forma de abordar una mujer estonia? Porque nosotros hablamos un montón, somos expresivos, somos emocionales, somos, qué sé yo, abrazamos, tocamos, o sea, Bueno. ¿cómo crees que sería mejor para conocer una mujer estonia? Al inicio nos puede parecer mucho, o sea, demasiado, si hablamos de, no sé, tocar, abrazar, besar, hablar mucho, puede parecer un poco demasiado. Entonces, capaz que sí, hacerlo porque nos gusta mucho, porque Es diferente. sí, es diferente, mucho más pasión, pero no podés ir tan fuerte así, siempre tocando, porque estamos así como que, ¿qué está pasando? Claro, como que, ¿qué es esto? O sea, Sí. que este Porque tipo me besa, sí. me besa tanto, me abraza, me Sí. toca, o sea, ¿qué es Puede- esto? Sí, puede ser un poco como que, es Puede- mucho. en el inicio puede ser un poco de más y después, Después acostumbras también, latino acostumbra un poco a esta... a la estonia. Y Entiendo. Estonia a latino. Y por ejemplo, ¿qué crees que una mujer estonia busca en un hombre? O sea, vos pensás que vienen un montón de extranjeros acá. Sí. Vienen italianos, españoles, Y todos- sudamericanos. Todos tienen novias estonias. Y todos tienen una novia estonia. Entonces creo que O es sea, la ¿qué? romántica. Porque, perdón, pero los hombres estonios no muestran tanto Afecto. afecto, Tanto cariño, sí. cariño, amor, así. Muestran más con la actitud, o sea, no sé, cosas materiales. Yo diría Ok. que quiero tener una familia contigo, entonces voy a Trabajar. trabajar, juntar dinero, comprar nuestra casa, pero Las cosas demuestran el afecto a través de dándole cosas a la mujer y no dándole tipo una casa, un auto, cosas así. sí, pero no como que siempre estar juntos, besando, Abrazando Es un poco diferente. o bailando o Sí. tipo... Pero creo que las mujeres estonias nos gusta el cariño cuando nos invitan a comer, nos besan, nos abrazan y muestran eso cariño. Entonces, bueno, eso explica mucho por qué tantas estonias Sí. tienen tantos Porque novios extranjeros. italianos, españoles, latinos, todos son de cultura más afectuoso, ¿no? Sí. ¿Y qué dirías, Lisana, que no le gustan a las estonias también de la parte, o lo que menos le gusta, de los latinos, de los italianos, de los españoles? Bueno,
la trama, porque personas de esa cultura son más emocionales, pero nosotros acá somos bastante racionales y como que problemas que Sí. a un latino puede Ver, ver un gran problema, nosotros ni siquiera pensamos en eso. claro. Entonces, pero eso viene con tiempo, creo, porque vos estás más racional ahora que un año atrás. Sí, sin duda. Si no, te morís. Pero bueno, ok. Porque somos así, Sí. no nos gusta la drama. ¿Qué pasó? Bueno, mañana olvidamos. Claro, nos como, siguen con bueno. eso un mes Sí, en la cabeza pensando y no sé qué, como nosotros. sí. Y Lisana, ¿dónde crees que es el mejor lugar para conocer una Estonia? Porque las personas acá son bastante tímidas. Entonces, hay un montón de latinos que me preguntan, ¿dónde puedo conocer? ¿Dónde crees que se puede encontrar una Estonia? O si te venía acá a Estonia, ¿dónde le dirías, mira, anda a tal lugar o no hay un lugar específico? No sé. Nosotros conocimos el Spiki, pero muchos dicen que no hay, Que no hay gente ahí. no hay estonias. Bueno, también están las aplicaciones de dating, pero como el Tinder y todo eso, pero no, O sea, no es lo mismo. para encontrar amor, con quien quieres estar toda tu vida, creo que las aplicaciones de buscar relaciones, Es más por una noche sí, no, que por toda la vida. no funcionan tanto porque para encontrar amor tenés que tener algo en común. Nosotros quisimos aprender idiomas y culturas y Sí. tuvimos eso en común, que nos gustaba la cultura y los idiomas y viajar. Y yo quería aprender sobre el país. Y no era para encontrar amor. Directamente no, indirectamente sí. Bueno, indirectamente siempre Estábamos- estás haciendo algo, Claro. alguna otra cosa, pero Claro. directamente fuimos a A buscar, sí, practicar idioma, no sé qué, porque nos gustaba eso. sí, es verdad. Bueno, entonces, por ejemplo, si estás acá en Estonia, tenés que ir, qué sé yo, No a un sé. gimnasio, a un Sí. restaurante, a un café, a un boliche, O sea, juntarte con amigos, ¿no? Ir a un... piensa así, ¿a vos qué te gusta hacer? Por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, tal vez en el gimnasio esa mujer también, si está Está allá, le gusta hacer ejercicio, entonces ya tenés eso en común. Sí, yo pienso igual. Bueno, Sí. hablando más de cómo son las estonias, yo diría que somos bastante libres. Son libres porque no hay... Las mujeres acá no son inhibidas. Ujú. No sé si esa es la palabra correcta, pero es como que son libres. O sea, son iguales que un hombre, totalmente igual que un hombre. O sea, de la misma forma que en Sudamérica un hombre agarra y se encara a una mujer en la calle, la mujer acá encara a un hombre también. De la misma forma que el hombre va a chamullarse a una mina, acá la mina te chamulla a vos también. O sea, acá es, si la mujer quiere algo, va y lo intenta. Sí. No va a esperar por nada, no va a pensar por nada, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo siento acá, las mujeres de Estonia. Tipo, me gusta ese chico. Va y hablen, le dicen, che, dame tu teléfono. Ya está. No va a pensar si alguien va a pensar algo, o no hay drama. Sí. O sea, es re así, boom. Y en la relación también es así, yo creo un poco. Las mujeres son bastante libres y bueno. ¿Y en la cama? Y en la cama, bueno, madre mía. Seguimos. Si vos sos un tipo muy celoso, muy inseguro, querés ser ese hombre tradicional que quiere controlar a la mujer, dominarla, querés que tu mujer no mire en la calle, querés que esto que lo otro, estás cagado. Sí. O sea, no vengas acá Sí. porque acá vas a encontrar lo opuesto. Entonces tenés que ser un tipo, mente abierta y dejar que tu mujer sea lo que es Ujú. y respetarla y amarla así y es de igual para igual. Sí. Acá el machismo está muerto, o sea, vas muerto si sos machista. Si muestras, o sea, si sos como, ¿por qué estás mirando? ¿Por qué estás hablando? Si sos amigos, si una mujer tiene un amigo y el hombre empieza, no sé, Sí. ¿por qué estás hablando? Bla, 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 bla. Cagaste. Nosotros no gustamos de eso. Vas a perder la novia. La Estonia. Sí. Y acá son mucho más honestos Ujú. y verdaderos. Sí. La- Al inicio, al latino puede parecer que duele un poco. sí, Porque es demasiada honestidad, así que te la dicen directa en la cara sí, y... pero nosotros somos así. Decimos la verdad, pasa la trama una noche y Se acabó. mañana seguimos con la Hoja vida. nueva. Sí. Y creo que por eso también acá vos puedes tener una relación más honesta. Porque también puedes decirle la verdad
a tu novia, a tu novio, y no se va a ofender, no se va a poner dramático, no pasa nada. O sea, vos decís A, la otra persona dice B y ya está. O sea, de ahí no pasa. Entonces, el latino por ahí es un poco más infiel, yo creo. Pasa un poco en Latinoamérica, pero porque no se dicen las cosas tan directas y abiertamente, como que uno se las guarda más, y acá es como que Puedes decir lo que quieras. puedes hablar de los problemas Sí. y encontrar soluciones. Racional con un poco de emoción siempre, porque muy racional también es aburrido. Sí. Antes que terminemos este video, hacenos un resumen rápido cómo es el hombre estonio, Lisana, para las chicas también que quieren. Bueno, el hombre estonio es un poquito más tradicional. O sea, esos hombres que yo conozco son más materiales. Quieren tener un auto, una casa Y ya está. Y como que no son tan emocionales y no muestran tanto Afecto. cariño. Ok. Sobre la fidelidad, no sé, porque algunos dicen que las mujeres no son fieles, otros dicen que los hombres no son fieles, entonces no sé. Creo que son iguales. O sea, en ese sentido sí puede, hay personas, hombres y mujeres que no son fieles y otros son, entonces no sé. Bueno, entonces, Lisana, ¿qué consejo le das a todos aquellos que están ahí mirando el video y quieren conocer un estonio o un estonio? ¿Qué le dirías? Yo diría que muestra cariño, sea vos mismo, pero al inicio más tranquilo porque ese, Se asustan. sí, ese shock cultural es un poco, puede ser mucho si yo era más tímida, no pesaba en las calles, No daba la mano. nada de eso, entonces con Mateo era mucho al inicio, hoy no, pero al inicio sí, entonces más tranquilo y tener paciencia. Tener paciencia. La clave. Muy bueno, Lisana. Perfecto, creo que la explicación quedó buenísima. Si nos olvidamos de algo, dejadnos en los comentarios, respondemos. Gracias, Lisana, por brindarnos tu ayuda. Sí. Vamos a ver si les ayuda ahora a conocer algún estonio o un estonio y se vienen acá un poquito a pasear o no sé, a vivir, a lo que quieran. Dale un me gusta, deja comentarios, suscríbete al canal, también suscríbete a Mateo y Lisana y nuestro Instagram, Eso. todo. Los links están abajo en la descripción. Y hasta el próximo video. Chao. Chao. Besos, chao.